Ok, muy bien. Top. Bueno, estamos, Bezrat Hashem, seguimos con nuestro estudio sobre el libro de Daniel, que Bezrat Hashem sea este estudio para la aslajá de nuestros soldados, para la vuelta de todos nuestros secuestrados, para que todos nuestros enfermos, personas heridas, encuentren refuah shlema, refuah tanefesh o refuah talud. Ah, Y creo que es importante Leodot, agradecer a Kadosh Baruj Hu por cada cosa pequeña y obviamente por cada cosa grande también que ocurre, ¿no? Y yo pensaba cuando veía a los Hatufim que Baruch Hashem ya fueron liberados y que han vuelto a sus familias, eh, y veía en ellos algo muy parecido a lo que le pasó a Daniel, que a pesar de que estuvo ahí en el pozo de los leones, Hashem mandó un ángel que le tapó la boca a los leones. Y todos aquellos que han vuelto, de alguna manera, a Kadosh Baruj Hu mandó ese ángel para que eh, tapara la boca, los oídos, los ojos de esos otros leones, que son jamás, obviamente, y pudiera a estas personas volverlas a su familia. Que sepamos solamente de cosas buenas y que Kadosh Baruj Hu nos siga haciendo todos estos milagros que constantemente nos está haciendo. Todo. Estamos en el libro de Daniel, en el Perek Zain, en el capítulo, en el Perek Zain justamente, y teníamos que habíamos comenzado ya con el cuarto animal. Yo les había dicho que el cuarto animal no está expresado qué es, no dice directamente el libro de Daniel quién es el cuarto animal, sino que dice que es un cuarto animal, dice en el Perek Zayin, en el Pasuk Zayin, dice, Batardena, después de esto, Hazé Havet, estaba mirando de Hezbe Lelia en una visión de la noche, y creo que ya también les había dicho que la explicación de Rashi es de Laila Ajeret, era otra noche. Ashalosh Reishonot Ra'a de Laila Ejad, los tres primeros los vio, a los tres primeros animales los vio en una noche. Besó, y a este, el cuarto animal, Belaila Ajer, en otra noche. Al Shem Shehi Shekula Keneged Sheloshtam. ¿Por qué? Porque este último, el imperio romano, que el que estamos hoy día, Shekulá, o sea, está considerado, está sopesado como los tres anteriores. O sea, los tres anteriores que ya hemos estudiado, el de Babel, con la imagen de león con águilas, el de el Parás, o sea, los medo-persas con el oso, y el griego con el namer, con el leopardo. Estos tres, si los pusiéramos en una balanza, pesan lo mismo que este cuarto. O sea, el cuarto pesa igual que los tres primeros. Entonces, por eso que lo ve en una noche distinta, en una noche diferente. ¿Por qué? Porque hay algo especial en este último imperio que muestra una fuerza que se compara con los tres primeros. Y de eso, bueno, queremos hablar también un poco más de lo que vamos a extendernos en nuestro estudio. Entonces estaba mirando, como dice Daniel, dice en Sueño de la Noche, en la otra noche, de Aru Jeva Revi Aa. Y aquí un animal, un cuarto animal. No dice qué, solamente dice un cuarto animal. En Jeva Revi Aa, cuarto animal. De Gila, que era, daba miedo. Emtani, que tenía fuerza. Betakifa, violencia. Yetera, muy violento. Beshinain di Farzel La, tenía dientes de hierro, como también ya habíamos leído la clase pasada al final. Ajla o Madeka, come y muele lo que come. Usheara Berragle Rafsa, y lo que le cae, lo que se le cae de la boca, lo pisotea con sus pies. Behi Meshania Minkol Jevata, es diferente del resto de los animales. Dico Damek,
que estaban antes, que los que habían estado antes, Bekarnain Eserla, y tenía 10 cuernos. Esto lo habíamos quedado acá y habíamos visto algunas cosas importantes que tener presente con respecto a este animal. Ya dije que no sabemos cuál es. Sin embargo, les había dicho también que al parecer en el Sefer Teilim, donde en el capítulo Pei, o sea, el Perek Pei del Sefer Teilim, se habla de un Hazir Miyar, en Hazir Miyar, y habíamos visto que se puede estudiar en remes. Remes quiere decir que no es el pshat, no es la explicación simple, literal del pasuk, sino que es un remes, se estudia de allí, Dios lo sabe, de que se refería a Roma y el animal sería un hazir, o sea, sería un cerdo. Y este animal tenía dientes de hierro. Esto quiere decir que era muy fuerte, o sea que los dientes son el símbolo de la capacidad que tiene un poder de poder atrapar a personas, de poder atrapar a otras personas. Como el animal que come, la imagen, un animal que come, y este imperio va a tener esa fuerza de poder devorar, y como sus dientes son de fierro, va a devorar de una manera muy fuerte a todos aquellos que están alrededor, ¿no? Y esa es la forma en que el imperio romano en su momento y después otros que se identifican con este imperio. Y muele, o sea, destroza todo lo que come, Besheara motar agilata, y lo que no puede comer, o sea, aquello que no puede absorber, lo pisotea. Y tiene 10 cuernos, dice, Eser Karanot Ze, explica Rashi, son 10 cuernos. Ze Pereash lo Amalach, esto fue lo que le va a explicar después el ángel. Más adelante, en un pasuk, un malach le va a explicar a Daniel este punto. Shehem Asaram Elachim, que este reinado, el reinado de Edom, contiene 10 reyes, Sheyamdule Romi, que van a aparecer en Roma, Koden le Aspasianus Sheichrif Habayit, antes de que venga Aspasiano, que fue el que destruyó su hijo Tito, el segundo Betamigdash. O sea, hasta que aparezca el que va a destruir el Betamigdash, el imperio romano va a tener 10 reyes. 10 reyes va a tener. Y estos son la imagen que vio Daniel de este cerdo con 10 cuernos. Malvin estudia sobre este punto, estudia lo siguiente. Dice, Behime Shania min kol jebata di kodamna. Era diferente a todos los animales que estuvieron antes. Retzonolomar quiere decir, Shelonit met beshun davar lehayot akotmot. No se parecía nada a los animales anteriores. Shehayot akotmot, los animales anteriores, agam sheayu gam ken meshunot zomizo, que a pesar que también eran diferentes unos de otros, primero fue un león, después fue el oso, después fue el leopardo, eran diferentes unos de otros. Betsuratam hayudomot, gam ken be'ezet dvarim. En la forma de un animal, la forma del animal que tenían, era de alguna manera parecido en algo uno a otro, porque tenían 4 patas, porque tenían cabeza, tenían cola, etc. En algo se parecían. Abal hayazo meshuna bechol davar. Sin embargo, este animal es el más diferente de todos. Es meshuna, es diferente en todo. O sea, está hablando metafóricamente a nivel físico, pero eso expresa también algo espiritual. Personolomar quiere decir, Sheanahagat malchuta ukvurata, la forma en que conduce su reinado y que va a conducir su poder, de Arihat Yamea, y la cantidad de tiempo que va a durar, Meshuna legambre minakodmot. Esto lo hace diferente de los anteriores. O sea, la forma en que va a conducir su reinado, la forma en que va a reinar, el poder que va a aplicar y la cantidad de tiempo que va a durar en el mundo este cuarto animal. Eso es lo que lo hace diferente de los demás. Begam achar sheamin shenichlelu bemalchut romi,
y debido a que los pueblos que fueron absorbidos por el reinado de Roma, Tafsu Aharkaj Emunot Ajerot, después comenzaron a creer otras cosas, Meshunot Legambre Me Emunot Amalhuyot Akotmot. Los pueblos que van a ingresar en el reinado, en el Imperio Romano, en un punto de esa historia, van a cambiar su fe. Antes eran idólatras, politeístas, que creían en muchos dioses, y esa tfisá va a cambiar. Y en esto van a empezar a creer en otras cosas que nunca antes ellos habían creído. O sea, va a haber un cambio también en las cosas que ellos van a creer. ¿Bien? Antes tenían una vanidad se llama obviamente a las creencias en las cosas vanas, ¿no? Entonces, antes tenían una vanidad X y ahora esa vanidad se va a intensificar más. O sea, no es que progresen, entre comillas, sino que hay una intensificación muy distinta y esto hace que las nuevas fe que van a tener, las nuevas creencias que van a tener, sean muy meshunot, muy diferentes a las que ellos tenían antes. Y explica el Malvin, Sheayu Obdei Abodat Elilim. Ellos adoraban ídolos, Benishtanit Imken Gambaze, y también en esto van a cambiar. Es por eso que si los tres primeros se parecían porque eran idólatras, de este ídolo, de este o de este, el cuarto va a cambiar. Y también en esto van a ser distintos. Vejen Amar Amalach, y por eso les dice el ángel a Daniel en el Pasuk Havgimel más adelante, Jevta Reviata, el cuarto animal, Malchu Revia Teheve, es el cuarto imperio, Be'ar'a de Tishnemin Kol Malchevata, y van a estar en la tierra y van a ser diferentes de todos los reinados anteriores. Akshav, en la visión que tiene Daniel, se ve que este animal tiene 10 cuernos. Después vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, yo les expliqué ya, según Rashi, que los 10 cuernos se refieren a los 10 reyes de Edom, hasta la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash. Malvin estudia esto un poco distinto y lo asocia a lo siguiente. Malvin dice así. Le da a ti, según lo que yo opino, dice el Malvin, Huatzmo, él mismo, Eser Etzvaot HaRaglaim Shera'a Nebuchadnezzar Bechalomo Shel HaChaya Hazot. Él vio, como vemos, se recuerdan de su sueño, en el capítulo 2, en el versículo Membet, él ve que hay una estatua, ¿no? O sea, un ser y que este ser tiene 10 dedos. Y esto fue lo que vio en los pies, ¿no? Y esto fue lo que vio Nebuchadnezzar en su sueño. Al-Haya Azot, sobre este animal. ¿A qué me refiero? Que tanto Nebuchadnezzar, cuando él sueña al principio del libro, como lo que está viendo ahora Daniel, hablan de que este reino, el reino de Edom, tiene 10 cuernos, tiene 10 dedos, o sea que algo hay que gira en torno al número 10. Az shekatavti shebeacharita yamim, y escribe, dice el Malvin, que yo escribí shebeacharita yamim, al final de los días, tichlol meluchat romi betoja asara mamlachot gedolot, que en el futuro, al final de los días, va a incluir el reinado de Roma, que es el que estamos nosotros hablando ahora, Betoja, adentro de ella, Asara Mamlachot, 10 reinados, Gdolot, grandes, Shehen im Sheluba Kippah, que ellos van a gobernar, van a controlar el mundo, al Kol Ha'arba Ruchot, en todas las direcciones. Beagam Shetechila Hayu Kulan Malchut Ahad, y a pesar que en un principio era un solo reinado, el cuarto reinado, el de Roma, punto. Sin embargo, dentro de ella van a tener una división de 10 poderes, de 10 fuerzas,
Benitjalku Ahar Ze Lestein. De primero era uno, después se dividieron en dos. Ad Shelebasov y Yune Helakim Leeser Mamlachot. Hasta que al final se van a transformar en 10 mamlachot, en 10 poderes. Asher yeter a mamlachot aktanot nitpalot eleihem. Hasta tal punto que el resto de las mamlachot más pequeñas se van como a anular dentro de ellas, de las 10 grandes. Kemo shebechaya ashlishit, de la misma manera que pasó con la Hayá Shlishit, Arba'a Rashim, que tenía 4 cabezas, se recuerdan, ¿no? Del leopardo que tenía 4 cabezas, era un solo imperio que al final incluía 4 poderes. Arba'a Rashim, Be'agan shebeomda bime Alexander, lo hayta rak rokesh roshechad. A pesar de que cuando Alejandro vivía solamente era una sola cabeza, después se transforma en 4. Eso es de los griegos, no el tiempo de los griegos. Beagam a Moto, Gilekota al Pit Sabato, después él divide, recuerden su imperio en los 4, y después terminan habiendo Yudbet Moshlim, terminan con 12 gobernadores en diferentes lugares. Beholzot, Ahar Shelebasof Ayule Arba Rashim, Raota Ken Bamahaze. Como lo principal eran 4, así fue como lo termina bien. Entonces el Malvin, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo mismo pasa con el cuarto animal. El cuarto animal que se ve dentro de él un número, que es el número 10, en los dedos de la estatua, en los 10 cuernos del cerdo que se está estudiando acá, entiende que hay 10 dentro de él. Contrario a Rashi, que Rashi, no sé contrario, pero digamos diferente en la explicación, según Rashi son 10 reyes hasta la llegada de Vespasiano y Tito, que destruyen el segundo Betamigdash. En cambio, el Malvin dice que Beajarita y Amim, al final de los días, va a haber el imperio el imperio de Roma, o el cuarto imperio, el de Edom, tiene como varios nombres, va a tener dentro de sí 10 poderes. En un principio, el imperio romano existió hasta cierto momento en que se separa en 2. Y esto es importante tenerlo presente y recordarlo, que el imperio romano reinaba sobre todo el mundo conocido hace 2000 años atrás. Desde Lusitania, o sea, desde Portugal, hasta prácticamente en los límites con Moscovia, o sea, cerca de lo que hoy día es Rusia, Ucrania. Desde el norte, desde Escandinavia, hasta el norte de África. Todo donde normalmente las personas se movían. Y en cierto momento de su historia, este imperio se dividió en 2. Un imperio romano en el occidente y un imperio romano en el oriente. Ambos se dividieron por razones políticas, simplemente. Todo, obviamente, Akadosh Baruj Hu lo maneja, porque él maneja la historia. Como todos sabemos, el corazón de los reyes está en las manos de Hashem, y se transforma en 2 grandes núcleos. Uno que tiene su capital en Roma, que es el imperio romano de Occidente, y otro que tiene su capital en Bizancio, en lo que hoy día es Estambul. Y ellos se empiezan a dividir, políticamente, religiosamente, y empiezan a dividir el mundo en 2 partes. ¿Bien? Esta división, que ustedes también conocen hoy día, y aquellos que vivimos la última parte de la Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido en el occidente y el mundo comunista, estas divisiones en 2 son parte del sino, son parte del goral, son parte de la forma en que el cuarto imperio va a vivir siempre, porque así siempre fue, entonces así se mantiene. También hoy día hay 2 núcleos, un núcleo occidental y otro núcleo en donde están incluidos, probablemente sea Rusia el que maneje ese otro grupo, junto con parte del mundo islámico, Irán principalmente, que también son europeos, y China. Es parte de este imperio, siempre están divididos en 2. Así comienza.
pero poco a poco van a ir incorporándose en este cuarto imperio 10 fuerzas, aparecen 10 fuerzas que están en este imperio como fuerzas principales. Y a pesar que este imperio hoy día, momento que estamos hoy, se ve como que hay diferentes luchas de poder en diferentes lugares, es prácticamente sin duda lo que caracteriza al Cuarto Imperio hoy día es lo que nosotros conocemos como la Comunidad Económica Europea. Ellos son hoy día una manifestación muy cercana a lo que el Malvin dice. De 10 poderes, hay muchos más que forman parte de la Comunidad Económica Europea, son bastante más, ¿no? Sin embargo, hay algunos que son insignificantes, o sea que no tienen ningún tipo de influencia real. Está Rumania como parte de la Comunidad Económica Europea, creo, no estoy seguro si ingresaron ya o están por ingresar, pero no es que tengan un peso demasiado grande. Hay algunos que tienen un peso no porque realmente sean importantes, sino por una cosa histórica, ¿no? De que de alguna manera algún pasado fueron algo, entre comillas, fueron alguien, por ejemplo España, por ejemplo, que su peso a nivel cultural, social, económico en la comunidad es prácticamente nulo, o sea, es lo mismo que Portugal, nada, ¿no? Pero debido a que supuestamente tienen un pasado, tienen algo como más, como importante, entre comillas. ¿Okay? Pero al parecer hay 10. ¿Quiénes son? No me llané ahora quiénes son, sí, los otros, pero hay 10. ¿Okay? Y estos 10 son los que hoy día representan este animal con sus 10 cuernos. El Malvin continúa y dice, Sheyamdu Besof Beikbot Raglea. Es por eso que van a aparecer estos cuernos precisamente como algo importante al final, como aparecen en el caso, por ejemplo, de la estatua, donde los dedos son los dedos de los pies. Shehem Eser Etzbaotea Ra'a Roshem vio que la impresión que tenían de Rosh Ahaya, y él los vio en la cabeza del animal y Nebuchadnezzar los ve en los pies de la estatua. Shenasa Eser Kranot Teker, porque se levantaron estos 10 cuernos. Retzonolomar quiere decir Shenichlelu ba kol ha'eser malchuyot ha'atidot la'amod be'ayu lerosh echad, que al final estos 10 malchuyot que van a comprender el cuarto imperio se levantan como una fuerza que está allí, que está presente. ¿Okay? Eso es como el Malvin nos va a ir explicando lo que va a ocurrir en Aharitaya. Sigo ahora con el Pasuk Het. El Pasuk Het, el 8, dice, Mishtakal Havet Bekarnaya. Y dice Daniel, yo estaba mirando los cuernos. O sea, estaba observando a estas 10 fuerzas que van a estar en el final del cuarto imperio. Vealu Kerem Ahori Zeera. Y he aquí, y de pronto, Kerem Ahori, un cuerno, otro cuerno, o sea, de los 10 que había, uno más, o sea, un onceavo, Zeera, pequeñito, Silkat Beineihem, comenzó a levantarse entre ellos. Utelat min karnaya kadmayata. Y 3 de los cuernos que estaban primero, it akara, fueron extirpados, min kodame, de delante de este cuerno pequeño que empezó a surgir. Vealu, y he aquí, einin que einei anasha. Este cuerno pequeño tenía ojos como los ojos de un ser humano. Bekarnada, en este cuerno, ufum, o sea, tenía ojos como ser humano en este cuerno, o sea que los demás no tenían ojos, este sí. Ufun memalil rabreban, y una boca que hablaba cosas muy grandes. ¿Bien?
Este es el pasuk Het. Obviamente está lleno de contenido y hay muchas cosas que explicar sobre cada uno de los psukim de los que estamos estudiando ahora. Rashi dice, cuando habla de Memalam, Revam hablaba cosas grandes, o se decía cosas grandes, Divrei Gava, se hablaba en forma gaptani, en forma orgullosa, que en soberbia. Y Rashi explica, según lo que él quiere explicar, que este cuerno pequeño, Titus, era Tito, el Shecheref Begidef, que blasfemó y maldijo lo ale, ¿no? Benichnas la Ejal Beazut Panim, e ingresó al Ejal, ustedes conocen ya la historia que está escrita en el Masechet Gitín, que ingresó al Ejal y blasfemó, hizo cosas indebidas dentro del templo de Hashem en Jerusalén. Entonces, según Rashi, este es el cuerno pequeño que surge en este imperio, ¿no? Porque se recuerdan que había dicho que los 10 eran hasta Aspasiano, o sea, hasta aquel que va a poner sitio a la ciudad. Y después viene el cuerno pequeño que es Tito. O sea, Rashi está estudiando que el cuarto imperio, lo que se está mencionando de este cuarto imperio es su comienzo. ¿Cómo comienza? Que en los 10 reyes primeros y este 11, que sería Tito, que viene finalmente a Legadef, a maldecir, a blasfemar, etcétera, etcétera. Así explica Rashi el paso. Malvin nos dice lo siguiente. Vealo Keren Ajoris de Iras el Kat Bene. Y un cuerno pequeño empezó a levantarse entre ellos. Ok, creo que acá hay que prestar bastante atención porque hay que entender un poco cómo él quiere explicar. No se olviden cómo él va explicando, no del principio del cuarto imperio, sino de su fin. O sea, cómo esto va a terminar. ¿Bien? Y dice así, Peresh explica, Agab Rabbi Yitzhak Abravanel. Y él trae una explicación que la toma de lo que escribió Rabbeinu Yitzhak Abravanel, Shekiven al Memshelet Afifior, que según lo que dijo Rabbi Yitzhak Abravanel, se refiere este cuerno pequeño al reinado y al poder que va a tener el Afifior, o sea, el Papa. Asher Itchil Berromi, que va a comenzar en Roma. Él no es romano, digamos, de antigua data. Él comienza allí. ¿Bien? Ese Malhut comienza allí, pero no es el original de la bestia, sino que es un producto de la bestia. Sheaya bitjilato meata, que al principio eran pocos, eran pequeños. Uze era, pequeñitos. Bekeisairim Amoshlim y el César, los Césares que eran los que gobernaban, eran parte de lo que había entonces, no era un poder grande, por eso lo llama pequeño, ¿no? Asher itchil berome shayabet ikratome atabe Keisarim, los Césares, Amoshlim bemalchut Roma, que gobernaban Roma, shekalalá tachtea kol eser karanot sheitzmechu ba, que tenía dentro de sí los 10 cuernos sobre los que gobernaba, o sea, estos 10 poderes, que también se repiten al final, obviamente. Beaharkach, y después este cuerno pequeño, Gabar, comenzó a fortalecerse. Bimei a Keisar Constantino. En la época del César Constantino, que fue el momento en que se dividió el imperio y quedó una capital que se llamaba Roma y otra capital que se llamaba, antiguamente se llamaba Bizancio, le cambiaron el nombre a Constantinopla, después se volvió a llamar Bizancio, etcétera, etcétera, lo que hoy día es Estambul. Y Shelakach que tomó el reinado, cuando Constantino, él declara Constantinopla como su capital, en ese momento el reinado del Afifior comienza a ser cada vez más poderoso. Y él tuvo en sus manos, el Afifior, desde entonces, un Keter Keisarot, como una especie de corona. בידו שכו הבאים אחריו ימשלו ברומא ובאיטליה.
y de esa manera los que van a venir después de él van a gobernar sobre quién, sobre Roma y sobre Italia. Ve a Keisar alajle Constantina, y el Keisar se fue a Constantinopla, Ubaná Otabe Asashan Moshaba Keisarim. Y el poder civil, entre comillas, quedó en Constantinopla, mientras que el reinado del Afifior continuó donde, en Roma. Akshav, ellos idearon un sistema, el Malhut del Afifior creó un sistema para que no haya, entre comillas, un quiebre en el dominio que ellos querían tener. Los quiebres en los dominios, en los imperios, se dan cuando los reyes dejan como sucesores a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos a sus hijos. Ellos decidieron hacer algo distinto, porque esto normalmente, o sea, cuando es una sucesión a nivel de padres a hijos, suele normalmente hacer que el poder en algún momento desaparezca y venga otra familia que lo quiera tomar en sus manos. Entonces, para que esto no ocurra así, ellos idearon un sistema que es un sistema muy parecido al que tienen las grandes empresas. Un empresario que ha construido algo muy grande, cuando está pensando en alguien que le va a suceder, a no ser que tenga un hijo que realmente esté a su nivel, no necesariamente deja la empresa a los hijos, sino que le va a dejar la empresa a alguien que puede continuar con eso mismo que él hizo. Y generalmente sabemos, a veces hay intentos de saber cómo los hijos la van a manejar, pero muchas veces entendemos que cuando un hijo crece con el resultado del esfuerzo y no con el esfuerzo, suele despilfarrarlo. Entonces el padre ya inmediatamente se da cuenta que este va a destrozar lo que él hizo, entonces prefiere que esto quede en manos de otros, para que continúen con su labor, ¿no? Esto fue lo que el gobierno de la Fifior hizo. Ellos no evitaron casarse para que de esa forma el que iba a venir después sea el más apto que ellos escogían. Desde el punto de vista de la maldad, es la forma que tienen de mantenerse. Buscar a alguien que sea extremadamente inteligente dentro de la maldad, para que el próximo que venga también sea extremadamente inteligente dentro de la maldad. Y puede ser que en los hijos haya alguno que no sea tan malo. Entonces quisieron optar por ese sistema. Ese es el motivo por el cual ellos se mantienen célibes y de esa forma mantienen un poder constante. Es algo que ya está metido dentro de ellos, ¿no? Entonces, esto es el cuerno pequeño según cómo lo estudia Malvin. ¿Recuerdan lo que dijo Rashi? Rashi hablaba de Tito, Malvin está hablando del Malhut de la Fifior. Akshab. Telat min Karnaya Kadmaita. Entonces, ¿qué pasó? 3 de los cuernos que habían antes fueron extirpados. De Itkara min Kodamit, fueron sacados por él, o sea, por este cuerno pequeño que es el reinado del Papa, que en hebreo Papa se dice Afifior. En el gobierno este del Afifior, entonces él saca 3 de los poderes que eran parte de los 10 poderes de Roma. Ubaze Nahonu Amefarshim Meot. Y en esto, Nabohu, no Nahonu, Nabohu, dice el Malvin, se confundieron muchos de los comentaristas. Begam Perush Rabenu Itzhak Abravanel le Fishitato, y también la explicación de Itzhak Abravanel, del Rab, según su shita, Meod Ayen Alab, y pueden fijarse en lo que él dice de un libro que se llama Milhamot Hashem, y tiene explicaciones al Naví sobre Daniel, tiene libros que hablan sobre la forma de explicar el Tanaj. Beledati, viene el Malvin y ahora va a decir algo que es una bomba. ¿Bien? Y lo dice Ledato, dice Ledati, según mi opinión. Ra'a vio Daniel, Sheshlosha min akranot shehen min amelachim ha'atidin, que 3 de los cuernos que son parte de los reyes que van a surgir en el futuro, Lisa Keren bemalchut Romi haklalit,
que va a levantar, va a tomar el reino general de Roma, o sea, Roma en el futuro va a tener 10 poderes, 3 de estos poderes, יפרקו עול ממשלת האפיפיור מעליהם. Van a querer sacar el reinado del afifior de sobre ellos. O sea, 3 van a querer desplegarse, desconectarse del Malhut del afifior. Vein tebakshem timtza. Dice, intebakshem, si tienes la suficiente inteligencia y empiezas a buscarlos, vas a encontrarlos. Shlosha melachim adirim, 3 reyes muy fuertes, jajamim unebonim, sabios y con neboná, con inteligencia, itpardu mimenshelet afifior, se separaron del reino del afifior. Ze kama meot shana. Y esto ya pasó hace cientos de años. Entonces lo que nos está diciendo que estos 3 que salen son porque van a quebrar con ese poder que finalmente tiene el afifior sobre Roma. Beaino shenekru mimem shalto. Van a ser extirpados de su gobierno, o sea, se van a separar de él. A kolelet kol malchut Rob, que tiene en su mano todo el reino de Roma. O imtachshov, o sea, son 3 que se van de ese esquema. O dice, Im tachshov gam malchut Ishmael, si vas a empezar a pensar, también el reino de Ismael, shehi nichlelet bemalchut Romi akolelet, que el malchut de Ismael está dentro del malchut de Roma. Lo vamos a estudiar, y creo que ya lo he mencionado, que ustedes conocen ya la parashá, que Esab fue a buscar esposas precisamente entre las hijas de Ismael. Entre las hijas de Ismael fue a buscar esposos, o sea que hay una conexión familiar entre Edom, Esab, con el mundo de Ismael, el mundo musulmán. Entonces y también ahora, y creo que ya hemos hablado un poco de eso, sabemos que la madre del actual rey de Jordania es inglesa, me parece inglesa o americana, no estoy seguro. No una mujer que viene del Islam, una mujer que viene de otro mundo. ¿No? Y habían intereses para más mezclas de este tipo, como conocemos, por ejemplo, con la primera esposa del actual rey de Inglaterra, princesa Diana, que estaba de novia con un musulmán. Bueno, eso se cortó, pero es una intención, hay algo allí. Ra'a she'anifradim, y vio Daniel que aquellos que se separaban, mimem shalto, de su poder, del poder del afifior, itparadule shlosha hilukei deot be'emunah. Se separaron en 3 tipos de creencias distintas. Shehem, estamos hablando, ustedes tienen que escuchar que el Malvin escribió esto hace prácticamente 300 años atrás. 300 años atrás, donde después del tema de la expulsión de los judíos y de los musulmanes de España, Europa lo abarcaba todo, absolutamente todo, incluyendo África, y donde el poder de los europeos en los últimos 300 años también en el Medio Oriente, el único que tenían era el Imperio Otomano con el que ellos negociaban. Pero el poder completo de este Malhut, del cuarto, era total. No había forma de pensar, por ejemplo, que un imperio o que un poder musulmán pudiese estar presente en Europa. Eso era algo impensable. No estaba en la mente de ellos de que hubiera árabes caminando por las ciudades de París, por París, por las calles de París, o que hubiera mujeres con jihad caminando por Berlín. Eran cosas que eran completamente impensables. Y el Malvin dijo, ¿cuáles son estos 3 poderes que se separan precisamente de este Malhut? Dice a nivel de ideas, también de ideas de las cosas que creen. Y el Malvin lo dice, Shehem Dat Muhammad,
Número uno es la creencia de Muhammad. Ushnei Helukei Deot, y otras dos diferencias de pensamiento, Bein Asher Asu Shinuin Bedato, que hicieron cambios dentro de la religión de ellos, dentro del cristianismo, Shekulan it Akaru Minakerem, que todos fueron extirpados del Keren, o sea, del cuerno, Zeera, por este cuerno pequeño, Beholkin al Memshalto, que ellos discuten con el poder que tiene el afifior. Beadatit, Behamedinit, tanto religioso como político. ¿Quiénes son esos dos? Unos son los protestantes, con Martín Lutero, y otros son los ortodoxos, o sea, los cristianos ortodoxos. Estos son los tres, o sea, musulmanes, protestantes y cristianos ortodoxos, que no reconocen el poder del afifior. Esto lo está diciendo Malvin, vuelvo y se los digo, hace 300 años atrás. Esto hoy día es algo muy, pero muy evidente, solo que como ellos son una bestia, entonces es muy difícil que lo reconozcan, pero esa es la verdad. Ellos se han separado de esa bestia original de 10 cuernos. 3 de esos están separados, musulmanes, protestantes y los ortodoxos. Ube Sipur Amalach Amar, y cuando el Malach hable con él, cuando el Malach hable con Daniel, le va a decir Unefala min Kodamat Telat. Le va a decir que van a caer delante de él, delante del cuerno pequeño, van a caer 3. ¿Por qué? Sheiplu Beit Pardum y Memshalto, porque van a caer y se van a separar de su poder y van a discutir con él sobre ese poder. Bealze Amar Aharze, y por eso dice después de esto, Utelata Melachini Yehashpil. 3 reyes van a ser subyugados, van a ser pisoteados, que son precisamente estos 3 poderes, van a ser pisoteados por el poder de Roma, que es el poder que acabamos de decir de la afición. Bealze Amar Aharka, por eso dice que los van a someter. Que Yezeman Sheitakrum Imenu, porque van a ser desconectados de él. Beajarka Hiplum Imenu Legambre, después se van a separar de forma completa. Beit Paredume Menshalto Adead, y van a estar separados de él para siempre. Behui Tametz le Ashpilotan, y los romanos van a constantemente tratar de humillarlos. Behakri Hu Itkara, lo que hay que leer es Itkara, que fueron extirpados. Muchos podemos pensar, Beseder, ok, es la historia de ellos, y nosotros sabemos porque es la historia del Cuarto Imperio, de cómo este va a desmembrarse al final cuando venga el Mashiach. Ok, pero ¿qué es lo que nosotros aprendemos de acá? Hay algo un poco más profundo de lo que el Malvin dice, que ya nos explicó por qué el mundo es así. O sea, eso fue lo que Daniel vio, y eso fue como el Malvin explica lo que Daniel vio. Akshav, ya vamos a ver otra cosa más muy, muy importante que él trae, pero tengan presente que esto que Daniel vio quiere decir que así es como tiene que ocurrir. O sea, así va a ocurrir y así fue, así ocurrió. Pero es importante también que así se mantenga. O sea, esto quiere decir que es importante que dentro de ese imperio del último, ¿eh? Que existen separados los 3 cuernos de los 10 primeros, y que el que los separe sea el cuerno pequeño, que es el reinado del afifión. Y es importante que se mantenga así. Así tiene que mantenerse. No pueden ellos buscar la unidad. Y si buscan la unidad, o sea, unirse nuevamente, eso no va a ocurrir jamás. Eso no va a pasar jamás, y por lo tanto todas las posibilidades que han tenido o querido siempre se han enfrentado a algo intenso, profundo y muy, pero muy real. Ustedes seguramente recuerdan, y probablemente mucho debe ser por eso, y otros Heshbonot más que cada uno tienen en su mundo, cuando ocurrió la guerra, que todavía continúa, entre Ucrania y Rusia,
el afifior quiso hablar con uno de los principales de la Iglesia Ortodoxa para alcanzar de alguna manera un acuerdo para la paz. La paz, ¿no? La bestia busca siempre la paz. No sé qué entiende por paz, pero es lo que busca la bestia. Y habló con él, habló con Cirilo, se llama, Kirill. Y no pudieron llegar a ningún acuerdo. No pudieron llegar a un acuerdo porque este hombre, Cyril, es la mano izquierda, derecha o no sé de dónde, de Putin. Entonces lo justifica. Y el afición en Roma lo que quería era que los soldados rusos salieran de Ucrania. Y eso no ocurrió. No solamente que no ocurrió, sino que fue un punto de quiebre entre todo lo que se había venido hablando para unir esos dos poderes, el de Roma y el de las iglesias ortodoxas. O sea, eso tiene que ser así y así va a ser. Y si es necesario traer una guerra para que eso continúe, para que la brecha continúe, Hashem lo hace. En eso tenganlo presente. Beyesh Makom Lefaresh, sigue el Malvin y dice, y hay un lugar para explicar, o sea, se puede explicar, Shakeren Zeera, que el cuerno pequeño, Romes al Muhammad. Él va a cambiar ahora el kibún de la explicación. Lo primero que dijimos que el cuerno pequeño es el afifior, ¿no? Pero ahora lo va a llevar a otro punto, porque el Malvin sentía, o a Kadosh Baruj Hu le trajo en mente de que el poder de Muhammad, el poder de Ismael, va a aparecer. Y compararlo con el poder del afifior, que lleva casi prácticamente 2000 años gobernando el mundo, es algo extremadamente osado. Pero si el Malvin lo dice, es porque el Bemet ha percibido que hay en el cuerno pequeño como Ismael algo realmente profundo. Y dice así. Shetzamach, que el cuerno pequeño es Muhammad, Shetzamach kama meot shana acharei zot, que Muhammad florece o aparece en el mundo muchos cientos años después de esto. O sea, Muhammad desde el siglo VI más o menos. Y esto fue, las profecías a Daniel fueron entregadas a Daniel cuando estaba en el exilio todavía de Babel, antes de la construcción del segundo templo. Behu Akeren Zeera. Él es, Muhammad es el cuerno pequeño. Sheitzia emunato bedato lifne bene Israel. Que él propuso una fe y una religión delante de los hijos de Ismael. O sea, trajo un mensaje a los hijos de Ismael. Y eso es el Islam. Nosotros, en general, los occidentales, no conocen lo que es el Islam. Es muy poco lo que se sabe del Islam. Muchas cosas son normalmente cosas como estereotipos y no había un conocimiento completo, no hubo nunca un conocimiento completo de lo que realmente son, lo que realmente tienen dentro de su cabeza. ¿Bien? Voy a leer un poco más y les voy a relatar dos puntos importantes que hay que tener para comprender un poco lo que significa Muhammad. Beaya Gamken Katan Betjilato, también fue pequeño, o sea, Muhammad comenzó como algo muy pequeño. Beahar Zenit Gabermeo, después se fortaleció mucho. Bekabash a Asia, conquistó Asia, ¿no? Arabia Saudita, todo ese sector. Beyeter Helkei Tebe y el resto de los lugares del mundo. Ubazé itparesh ma she'amar. Y por eso se puede explicar lo que está dicho, que dice Betelat min karnaya katmaita, tres de los primeros de los tres cuernos que había antes, tres de esos 10 cuernos fueron extraídos, ¿no? Ya explicamos, según el Malvin, la primera explicación. La segunda dice, Sheshlosha mem shalto, Shemashlu mikodem, porque hubo tres reinados que gobernaron antes que apareciera Muhammad, Min Harba'a Rashin Shel Malchei Yavan, que eran de las cuatro cabezas. Si recuerdan que el leopardo tenía cuatro cabezas, que cuando murió Alejandro, sus generales, cuatro de ellos se dividieron el mundo
Pues bien, cuatro, o sea, cuatro cabezas, tres de ellas cayeron en poder del cuerno pequeño. Shemalhu Hare Alexander, Benekrum y Panav, y fueron extirpadas delante del cuerno pequeño. Benignesu Tahad Memshalto Kanoda, ingresaron debajo del reinado del cuerno pequeño, o sea, de Muhammad, como nosotros sabemos. ¿Quiénes son esos? Las cuatro cabezas del leopardo, recuerdan, leopardo es Alejandro, ¿no? Fue obviamente Europa, donde había un general, otro general en Egipto, que se llamaba Ptolomeo, después uno aquí en Siria, que es Seleuco, de donde viene Antíoco, el que persiguió a los judíos durante Hanukkah, y otro más que gobernó en el sector de Persia y de Irak, cuatro. De estos cuatro, tres cayeron en poder del cuerno pequeño. Egipto, Siria y todo, todo el sector de Persia, Irak y toda la Mesopotamia. Cayeron también en poder de quién? Cayeron en poder de el cuerno pequeño, que es quien, Muhammad. Venecru, como dice él, y cayeron en este poder. Beyuhal Hiyot, dice, y puede ser, Shenichlelu Shneichen Beheziono Ahad, que fueron ambos, mantuvieron en un sueño, Sheshneichen Nichlelu Behaya Revit, que ambos están dentro del cuarto animal. O sea, él quiere decir, el Malvin Daka, también algo bastante curioso. Dice que el tercer animal, el leopardo, y el cuarto, puede ser que sean ambos parte de un solo sueño. Amada Keren Zeera, se levantó este cuerno pequeño, que según esta aplicación es Muhammad, Behol Echad Mishneichen, en cada uno de ambos sueños. Shea Misra Asher Itchaska Beinyanea Emuná y a Keren Zeira, que esto que se fortalecieron estos temas de Emuná es el cuerno pequeño, que fi Mashet Siem Ota Beotiotea, como lo relacionan en sus letras, que Mo Sheitbaer, como ya vamos a explicar más adelante. O sea, cuando Malvin está aludiendo al hecho de que el cuervo pequeño es Muhammad y los tres cuernos del último imperio que se extraen son de alguna manera esos tres reyes o tres lugares donde habían ido a gobernar los que heredaron el Malhut de Grecia. O sea, el Malhut de Grecia fue heredado por Egipto, fue heredado por Siria, fue heredado por Grecia misma, obviamente Europa, y también por la Mesopotamia. Tres de esos lugares cayeron en poder del cuerno pequeño y hoy día son musulmanes. Y ahora tal vez viene la parte más compleja. Vamos a tratar de explicar un poco más. Yo les voy a leer porque realmente es importante. Hay dos cosas, dos características que que dice Daniel que vio sobre el cuerno pequeño, ya sea que el cuerno pequeño sea la Fifior, ya sea que sea Muhammad, que son que tienen ojos y que hablan. No olviden por favor eso, que tienen ojos y que hablan. En líneas generales, ya en la próxima clase quiero tal vez profundizar un poco más en esto. En líneas generales, el hecho de que tengan ojos quiere decir que lo vigilan todo. O sea que están en todas partes del mundo y vigilan todo lo que ocurre en todo el mundo. Ellos tienen ojos, ya sea la Fifior o ya sea Muhammad, como queramos pensar uno u otro, están en todas partes y lo vigilan absolutamente todo. Están, observan, saben lo que pasa, es por eso que hay musulmanes en todas partes. ¿Y de qué hablar del Malhut de la Fifior? Está en absolutamente todas partes del mundo, lo vigila todo y lo sabe todo. No existe una red de información más grande que ellos, excepto justamente el Islam, que ahora también está en todas partes del mundo. Y además tiene una boca que habla una boca que habla cosas grandes. Dice el Malvin, ya sea uno como otro, y esto hay que comprenderlo en su profundidad, tienen fuerza en la boca.
pero no como Israel, que Israel también tiene fuerza en la boca, tefilá, Torá. Ellos tienen fuerza en la boca como Esab, que dice la perashá, Sait Befiv, traía la caza en la boca, o sea, solía cazar a las personas con la boca quiere decir, los embaucaba, ¿bien? Los engañaba, los manipulaba, y ambos, ya sea el afifioro, ya sea Muhammad, tienen esas mismas características. Ellos lo que hacen es embaucar al mundo, llenarlo de todo tipo de palabras bonitas y de cosas interesantes y de cosas con mucha fuerza en la boca, más los musulmanes que el afifior. El afifior son los sonidos de las palabras que el occidente ocupa hasta los días de hoy. Entonces, estamos acostumbrados y a mucha gente le entra por uno y le sale por otro. Pero el Islam es distinto. En eso, por favor, recuérdenlo. Ellos tienen un coaj especial en las palabras que nosotros no comprendemos y que muchas veces nos es muy, pero muy difícil de poder percibir. Por ejemplo, ahora estamos en 4 días de alto al fuego. ¿Mejor? Eso es lo que simplemente está ocurriendo en estos días en la guerra que tenemos con Gaza, con Hamas, este grupo terrorista. Eso en árabe se llama udna, udna. Pero la udna no es como nosotros pensamos un alto al fuego. Es simplemente que cuando ves que tu enemigo, eso es lo que el musulmán piensa, ves que tu enemigo es más fuerte, tú pides una udna para prepararte para atacarlo. No es que estoy buscando un cese para terminar el combate, no. Estoy buscando un descanso para poderme armar mucho más fuerte. Eso se llama udna. Ellos pueden tener una udna de 4 días, pueden tener una udna de un mes, pueden tener una udna de 10 años. ¿Bien? Sinuar, el que está manejando el grupo terrorista allí, el que atacó y previó, hizo todo lo que ustedes ya saben, estuvo en la cárcel de Israel 23 años, 23 años de udna, día a día, preparando lo que iba a hacer. Entonces, hay que entender que ellos hablan. Cuando hablan, la gente los atrapan con la boca. Por lo tanto, es bueno conocer esto y saber que está allí. Y que de todas maneras, y por sobre todo, Akadosh Baruj Hu es el que maneja el mundo. Y nos va a dar a través de la fuerza de nuestra boca, Tefilot, Torah, Tehilim, Gesed, nos va a dar la fuerza en contra de todo esto. No se olviden, lo vio Daniel hace muchos, muchos, muchos años atrás, el Malvin, 300 años atrás. Está todo escrito, abran los libros y van a ver todo lo que pasa y también cómo hay que actuar con respecto a todo lo que pasa. Desde Hashem podamos ver días mejores. Ok, les dejo.